¿Qué tal amigos del patronato? Bienvenidos a esta segunda temporada de podcast, La Tradición en Conversación. El día de hoy nos encontramos en la colonia Lomas de Casablanca. Nos acompaña nuestro amigo Raúl, bienvenido. Gracias. Quien nos va a ir adentrando en todas estas historias, tradiciones, leyendas que envuelven a este barrio y a su gente. Pues bienvenido. Gracias. Si nos puedes platicar cómo es que surge esta colonia, los inicios de toda esta población. Fue la necesidad demográfica de la mitad de los años 60, cuando las vecindades de los barrios de Tepe, del Cerrito, de La Cruz, San Francisco, ya estaban llenando y se había dado la explosión demográfica por el crecimiento de las familias. O sea, ya eran matrimonios con 5 hijos, con 8, ya no cabían, y las vecindades se fueron haciendo ya prácticamente, ya no funcionaban. Entonces la ciudad estaba creciendo, ya se había decretado que era una ciudad industrial, y entonces a raíz de eso el gobernador Manuel González de Cosío dijo, necesitamos hacer algo porque había un sector, ya se había hecho la colonia Cimatario, pero ya es para qué tipo de gente era. Sí, claro. Inalcanzable. Entonces dijeron, vamos a hacerla, pero ahora es para... Y entonces se ubicó esta parte cuando pensaban, algunos fraccionadores pensaron esto hacerlo como una parte grande, pero para gente como otra Cimatario, y dijo González de Cosío, no, esto va a ser para gente necesitada. Y entonces lo que es elegido Casablanca, deciden que se fraccione y se empiezan un convenio entre los ejidatarios y los sueldos pesqueros como intermediarios y el gobierno, se empiezan a vender los lotes. Se empieza a fraccionar, a vender los lotes y empieza a venir. Las calles. Se establecen las calles. Como una primera sección que terminaba 2 calles acá arriba. Ah, ok, perfecto. Después, ya igual ante el incremento. Para arriba se fue, pero ya fue, el crecimiento rebasó las expectativas porque cada vez crecían más calles. Se respetaba el trazo. Calles y avenidas, calles y avenidas, calles y avenidas, calles y avenidas. Ok. ¿Cómo comenzó esta colonia? Comenzó con la iglesia, aquí estamos propiamente en el mercado. ¿Cómo era esta zona? Los primeros fueron los ejidatarios tenían sus propiedades y todos los veías a la distancia, con sus caballos, sus chivas. Ellos son los primeros. Okay. Y ya de ahí a los lados se empezaron a crear las casas, pues cada quien según sus necesidades, ya sea de cartón, de tabique, de lámina de asbesto. Se empezaron a trazar, entonces veías todos los días una nueva casa, un lote vacío, una casa. Okay. Un lote vacío, una tiendita. Todos los días tenía una transformación. Ok, perfecto. El mercado, por ejemplo, donde nos encontramos ahora... No existía porque tuvieron la buena sensatez los que trazaron que se dejara este espacio libre hasta 2 calles más, y hasta una calle más, donde se construyó la iglesia y lo que era una explanada. Después la nueva primaria, la López Mateos, pero todo esto era 2 campos de fútbol. Campos de fútbol. Originalmente. Perfecto. Para el fútbol llanero. Ah, ok. Perfecto. ¿Se continúa esta tradición del deporte? Sí, claro, sí, porque además estaba en boga mucho, lo había impactado fuertemente el Mundial 70. Ah, ok, sí, claro. Y en los balones de gajos. Y entonces todos los niños querían ser como Pelé. Ah, súper bien. Sí, sí, sí. Tenemos, como bien nos lo has dicho, la llegada de todas estas personas que venían de los barrios fundacionales de la ciudad. ¿Cómo se da esta mezcla entre diversas costumbres, ya tradiciones establecidas por algunos barrios? ¿Cómo se da la mezcla en esta nueva comunidad? Debo agregar que además venía gente de los municipios cercanos, Huimilpan, Pedro Escobedo, Amialco, gente que ya no quería ser rural, quería ser urbana, y no era especialmente urbana, era suburbano, porque nos consideraban de la carretera para acá, era suburbano. Pero la mezcla sí fue interesante porque parecía que no podían convivir, pero había algo, además en los 70 se daba existía ese índice de convivencia, de hacer comunidad, y eso permitió que la colonia se fuera dando esa camaradería. Las posadas, por ejemplo, unían a la gente, las tradiciones, el cumpleaños, el baile. Tú organizabas en los 70s una fiesta tuya propia y te llegaba gente que tú no invitabas, pero tenías que dejarlos pasar porque era Sí, claro.
O sea, el invitado invitaba, otro no invitaba, pero escuchabas la música o el sonido y llegabas a la fiesta. Nadie te invitaba. Ok. Pero los dejabas pasar. Que creaba después creaba conflictos, pero pues ahí Ajá. todos querían entrar a la fiesta. Pero de este arraigo que traían, por ejemplo, los que eran de los barrios o Claro, sí, igual por los que eran supuesto, sí, de porque además otra. en las vecindades se daban las posadas también, la convivencia de los patios, de las vecindades, los pasillos. Eso también lo traían acá, pero existía ese convencimiento de los niños y los adultos de juntarse, de reunirse. Ah, ok. Pero esa reunión también trajo otra consecuencia porque comenzó el movimiento de pandillas. Entonces los niños que llegaron como niños, ya Ujú. los en mediados de los 70 eran adolescentes. Y entonces pues querían sus espacios y no había, como ahorita. Ajá. Entonces querían el sentido de pertenencia y comenzó el movimiento de Chavos Band, las esquinas y los barrios y nacieron las pandillas. Estos, como bien lo mencionas, estos grupos urbanos que son una característica o una clave en ciertos periodos de Querétaro, y que algunos los identificamos, ¿qué nombres De de pandillas, de pandillas pandillas, los abuelos, los tenemos? manes, aquí eran los queseros. Y aquí después existió una en la esquina, esa ya fue de noventera, se hacían llamar los mopeds. Los Pero era una mopeds. mezcla entre fresas y pandilleros, pero algo violentos. Ok, Acá arriba estaban los manes, más arriba, más allá estaban los pipas, para acá estaban los nazis, los abuelos, los queseros, pero después pasó un híbrido, porque entre los abuelos y los queseros se formaron los patos, que era más ok. abajo, cuando nació en la costumbre de las peleas de perros. Voy a algo central. Cuando se da la película Amores Perros, le Ajá. dije casi, le di a Alejandro Iñárritu, entonces yo ya lo viví, güey, ¿qué me vienes a contar? O sea, yo Ok. sí viví los Amores Perros, yo sí lo viví aquí. Ajá. O sea, era, Época de los no, noventas. fue las peleas de perros, Ajá. setentas, Setentas. Ok. setentas, porque además tú tienes, los perros vinieron le bajaron al tú por tú, ahora los perros eran los que cubrían ese vacío. Entonces tú traías un perro, por ejemplo, el Yanko. El que tenía el Yanko era líder, era el padrote, era el que traía la mejor chava, y era el que traía el mejor perro. Entonces, pues, Ya veo. a ver, el tuyo, ¿para cuándo qué apuestas va tal? Y entonces cada quien traía el que traía el mejor perro le daba poder. Sí, ya tenía un estatus, Y ¿no? entonces los Diferente. perros ya los hicieron que le bajaran un poco al tú por tú, y ahora los perros cubrían esa parte. Ok. Ahora en esta evolución social, actualmente, ¿cómo está la situación de esta No, colonia? ya es completamente, ya no existen como tal, pandillas ya no existen ni bandas. Ya Ya. todos crecieron, se reúnen, pero ya no con ese fin. Ok. Ya no se da esa vorágine, ese boom de juntarse en las esquinas ya no existe. Sí. Digo, porque muchos en Querétaro todavía seguimos con esta idea precisamente de cierto temor de acudir a algunos lugares por esta parte, Hay ¿no? esos focos rojos, pero ya no como No pandillas, ya como se dan de pandillas. otra manera. No quiero ahondar Sí. sensacionalista, pero por supuesto que existen. Ujú. Pero ya no los ves como la esquina de la cuadra de la casa. Ya sabes que estaban los mopeds, ya estaba, acá estaba, arriba estaban los manes, si quieres pasar estaban los abuelos, estaban los nazis, los diablos, los pipas, ya no se da. ¿Qué elemento tradicional, qué tradición, cuáles son los actores, si nos puedes hablar como de algún personaje icónico de esta colonia? En todos los barrios hay, o en todas las colonias, que nos pudieras hablar. Algunos ya han fallecido, de los fundadores del mercado, Ajá. eran personajes folclóricos, vistos, líderes, pero algunos ya no están. El que queda es uno que se llama Quique Maracas, que fundó el grupo de La Luz Roja, Ok. y él hizo su grupo, era lírico completamente, y de ahí se empezó a crear el Tropical Vallarta, el Candela Verde, pero el Quique Maracas tuvo la buena idea de los principios de los ochentas, aquí, crear el Día del Músico el 22 de julio, de noviembre, perdón, y entonces eso congregaba a gran parte de la colonia, pero todo era gratuito, todo era lúdico, no había ningún beneficio para nadie. Los Ok. grupos llegaban y tocaban y hacía el baile y todo. Pero Quique Maracas sí tenía ese liderazgo de hacer que se convenciera a todos los músicos que vinieran. Venía el norteño, por ejemplo, o venía la mayoría de música tropical para bailar. Para bailar. Sí, pero sucedió justo en el año 83,
Se rompió esa tradición un poco porque venían de grupos bailables y nace el grupo Six Beer, que es hard rock, heavy metal. Pues ya rompió porque venía una tradición de que la gente venía a bailar y todo, y ya pues, llega el Six Beer y se hace la alebresta a la banda, entonces viendo otras bandas, y eso creó conflicto porque te encontrabas que traps ahí están, y ahí era el motivo. Sí, como la película de la banda de los Panchitos. Ok. Cuando está tocando el tri. Ok, perfecto. ¿Alguna tradición, además de la fiesta patronal? Porque bueno, en todas las comunidades o barrios tradicionales siempre gira en torno a una tradición también religiosa, ¿no? En torno a la fiesta patronal. Independiente de esta fiesta. No, ya se perdió, se está perdiendo. De hecho, la patronal ha perdido presencia. ¿Ha perdido presencia? Porque antes, cuando era la fiesta patronal, esto se llenaba de juegos mecánicos. Ajá. Y una verbena completa y el castillo y el toro ese del que salía. Los toritos. El torito, entonces ya no se hace. Porque ya no dejan poner. No, porque se llenaba de juegos mecánicos, eran las atracciones masivas. Llegaban una semana antes y eran 3 calles. Entonces estaba la rueda de la fortuna, los carros chocones, las sillas voladoras, el futbolito, y ya no, el carrusel ya no existe. Ya no lo dejan, ya no hay permisos para hacerlo. Y se terminaba con la verbena popular. Amenizada por los grupos de aquí. Sí, también había grupos. Además, en las posadas, esta había una tradición que el padre convocaba a ver quién quiere la 1, ¿no? Pues que el señor Tomás de la calle 1 le toca la número 1 y así. Entonces se iban los niños a las posadas porque daban dulces y eran las piñatas. O sea, para ellos lo máximo eran los dulces y las piñatas. Y las piñatas. Está hablando de la mitad de los 70. Entonces ya cada quien salía con sus colaciones y era feliz. Ahorita ya esos valores ya se perdieron. O sea, un niño no lo haces feliz con los cacahuates. No, ya no. Unas colaciones. Sí, claro. ¿Qué otro elemento tradicional aún perdura? Por ejemplo, si hay algún torneo deportivo que aún persista. No, como la actividad como tal, no, creo que los mercados hacen su aniversario, celebran su aniversario y es cuando sí se hace una parte. Hubo un tiempo, otra de las costumbres de aquí, al final cuando terminaba la colonia, donde está ahora los campos del centro de alto rendimiento Gallo, ahí eran los campos Nesa. No sé, nunca supe por qué los campos Nesa, pero tenía una relación porque en ese momento también Nesa estaba creciendo en el Estado de México. Y ahí era campos de fútbol, ahí cada domingo eran convivencias y además de borracheras y de golpes. Ok. O sea, había fútbol, borrachera y golpes. Seguro. Cada domingo era la fiesta en los campos Nesa. Y abajo estaban los hoyos, donde ahora es el Venustiano Carranza, Centro Cultural Venustiano Carranza, y ahí también pasaban cosas muy dramáticas. Ya de nota roja. De nota roja. De nota roja. ¿Qué cosas? Pues había violaban a las chavas. No, sí, era pesado, ¿no? Pero no se filtraba. La mayoría de las chavas nunca la que le tocaba nunca lo sacaba. Nunca lo sacaba. Sí, claro. Pues pero sí. ya en eso entonces ya era peligroso andar ya de aquel lado, si ya bajara esa de la barraca. ¿Cómo ha sido también qué actores políticos, sociales ha dado también esta colonia? Qué bueno que toca ese tema. En los 70s hubo un personaje, se acaba de morir, decíamos el Pipo. Él fue de los fundadores del PAN en el estado, en la ciudad, y él venía aquí, lo veías, cuando el PRI era el PRI, tenía todo el monopolio, lo veías haciendo campaña, vota por el PAN, vota por el PAN, vota por el PAN, y fue siempre a contracorriente. De hecho, pues, tenía hostigamiento por parte de la policía, la judicial, porque en aquel tiempo pues, eran redadas y el tipo de Calzada y de Camacho no te preguntaban tu nombre, era para arriba, ¿no? Y el Pipo tuvo ese valor, esa fortaleza para haber sido un líder de los fundadores del PAN. Después creo que se perdió por ahí, pero él sobresalió, en la colonia sobresalía por ese ímpetu que traía como personaje de la colonia. Oh, ok, perfecto. El Pipo. Por ahí algunos personajes del PAN de ahorita lo reconocen todavía como un propulsor del panismo en Querétaro. En Querétaro. Cuando aquí todos eran priistas, ahora son panistas, todo esto es panista. Toda la zona es panista. Súper bien. ¿Algo más? ¿A quién le darías tú un reconocimiento aquí en Lomas? ¿A qué personaje? Al Quique Maracas, sí. Porque él sí creó esa convivencia, le dio alegría. Okay. Le dio alegría a la gente. Y actualmente,
o sea, hemos hablado de todos estos líderes durante este tiempo, pero actualmente tenemos algunos líderes sociales, culturales, este, religiosos también, que estén, o que haya dado esta No está, comunidad. no son tan vistos. Hay una parte que están haciendo una labor, los que está la crucita, lo que es el Divino Redentor. Ujú. En los 70s, cuando se crea ese templo, era más bien un nicho, se tenía la costumbre de que cada año subían al cimatario a llevar a la cruz. Y arriba del cimatario, en la escalada, bajando las antenas, donde están las antenas, se hacía una verbena. Y era Ok. subir allá y hacer la verbena y Y bajar. bajar la cruz. Ahí hay una labor social de los dos padres, de hacen comunidad, de hecho tienen un centro comunitario y creo que sí están haciendo las cosas por la Bien, bien, colonia. bien. Sí hay ese sentido de solidaridad de parte de esa parroquia. Ok. La colonia sigue fomentando esta parte de los artistas, de buscar entre este cambio e incremento también poblacional, seguir preservando tradiciones, o la cultura propia. No, no existe, no está, hay una laguna mental ahí de esa parte. Porque en los 70s, por ejemplo, de parte del PRI nos traían aquí libre, o sea, lucha libre gratis. Ok, Traían el ring y luchadores más o menos de mediana calidad. Aquí hubo un luchador que se llama el Red Star, ya le perdí la pista, que también alternaba en las preliminares el Abolaños Cacho, lo que después fue el General Arteaga, y era de aquí sí, de sí, sí. Lomas el Red Star. También le entraba bien al tronco. Y aquí se ponían el ring y todo era gratis. Traían boxeadores, traían luchadores, pero todo era gratuito. Era gratuito. Luego de repente cada semana traían un grupo diferente y aquí se improvisar. Pero también siempre había golpes. Terminaban en ¿Verdad? campales. Era parte de la tradición. Terminaban en campales. En pocas palabras podemos decir que seguimos con la fiesta patronal disminuida, Bajan bastante disminuida, y las posadas también ya muy disminuidas poco. igual. En los 80 hubo otra tradición de aquí de parte de la parroquia que se iban hacia la salida del cimatario, por cumbre del cimatario más o menos, para que tú ubiques, Ok. hacían el Via Crucis. Ahí se significaba el Via Crucis. Ya no se Ya no significa hace, aquí. porque como la forma que está de la subida y Ok. todo eso, se hacían las 14 estaciones y ya se significaba Sí, sí. todo, y lo organizaba la parroquia. Los padres de aquí lo organizan. Ok, perfecto. Que se podría unificar alguna fecha, por ejemplo, regresar al 22 de diciembre, de noviembre, perdón, siempre se me va la fecha, de organizar algo así donde congregaras a gente. Cuando estaba Roberto Loyola, ahí está otro personaje, qué bueno que me acuerdas. Luz María es una cantante como música vernácula. Ella cantaba en el cortijo de las que andaban, ¿te acuerdas en la época de que andaban cantando en los equipales? Pero Luz María era una flacha chiquita. Y ella era de aquí de Lomas y salía las noches, iba a cantar, cobraba por cantar. Ella es de aquí. Y Roberto Loyola le dio mucho impulso. De hecho, le hizo aquí un magno evento donde cantó ella. Ese sería otro personaje. Habría que localizarla. A Luz María, estamos hablando de Quique Maracas. Luz María también entra, pero Luz María es contemporánea. Pero la vida de Luz María sí está cañona. O sea, es que era prácticamente niña de la calle. Y cantaba cuando al Chepe y el Miguel cobraban lo que querían, Luz María lo que le dieran. O sea, las moneditas. En pocas palabras, ¿qué invitación le quisiera dar? Es cosa que lográramos congregar ese tipo de, por ejemplo, a Luz María, que tuvieron una identificación con un personaje de ellos. O Quique Maracas, que volviera a organizar su grupo, por ejemplo. Porque estaba el otro Tropical Vallarta del Balta, pero ya también se nos fue. Pero es un personaje, Luz María, ¿eh? O sea, lo que vivió ella, sí está como de telenovela. Sí. Y ella bajaba al centro a cantar, pero ella sí por hambre, ¿no? O sea, pues sí. Bueno, Raúl, pues muchísimas gracias por darnos esta pequeña entrevista, pero con muchos detalles que seguramente no conocíamos de esta colonia de Lomas de Casablanca.
sin lugar a dudas, creo que esto nos invitará a muchos queretanos a poder venir, conocer, visitar el mercado, visitar cada una de las calles para ver la riqueza también tradicional, cultural, gastronómica que tiene, y pues que nos ayude a seguir conociendo a nuestro Querétaro. Otros personajes de la calle 27, no, la 33, la 35 con la 26, el Cisbir, el grupo de rock de los hermanos Mendoza, también llevaron el nombre porque ellos tocaban en el Estado de México, en Guanajuato. Sí, en los 80 estuvieron, de hecho grabaron un disco demo para EMI Capitol. Y Ricardo tiene reconocimientos a nivel nacional por ser un gran guitarrista y él es originario de aquí de Lomas, pero tuvo mucho auge los 80s, 90s, tocaba en todas partes, de hecho le abría siempre cuando venía el Tri, le abría la tocada. De hecho Alejandro Lora lo respetaba siempre, Ricardo lo tenía en buen aprecio, y donde porque él sí trascendió, lo reconocen en muchas partes de la Ciudad de México como un gran guitarrista. Además la música fue así de puro, y él creó sus propias canciones. Y sí, juntaba de banda, aquí se hacía el slang con el Sig Beer. Ese hay otro personaje, fíjate. Ricardo, Kika Baracas y Rosmaría. María, los tres. Podríamos tener ahí algo para darle ese reconocimiento como personajes del hombre.